Hola, ¿qué tal? Yo sé que tenemos una deuda pendiente con este pequeño curso de Biblia que hemos venido desarrollando durante los últimos días y que pues sí tenemos un ratito de no generar ninguna lección. Las disculpas de caso, pero fueron por motivos de fuerza mayor, pero aprovechando el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, vamos a continuar e intentar revitalizar este proceso que nos permita a nosotros acercarnos, si somos primerizos, al texto sagrado y que se nos vuelva algo un poquito más accesible, algo más llevadero y poder pues de esa manera descubrir todo lo bello que tiene Dios en su palabra. Y es que hoy vamos a hablar sobre un tema que se vuelve de vital importancia porque es la forma de acercarnos a cómo leer la Biblia en católico. Tal vez la frase suena un poco complicada, pero verdaderamente es muy importante que nosotros como católicos tengamos ciertas premisas necesarias para poder interpretar la Biblia y poder buscar en ella un mensaje de aliento y que sea coherente tanto a las enseñanzas de Cristo como a nuestra vida cotidiana. Y con esto vamos a entrar con un pequeño ejemplo, justamente tomado de la Biblia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, dice que el apóstol Felipe ha sido movido por una fuerza, que en este caso el texto Lucas nos lo pone como un ángel, lo guía hacia la presencia de un etíope eunuco. Normalmente este tipo de personas eran sirvientes o manos derechas de personas muy importantes, gobernadores, reyes, etc. Y dice que se encuentra a este etíope leyendo un texto del libro de Isaías, pues posiblemente tenía un gran interés en la cultura o en la religión judía y pues empezó a leer las escrituras. En este caso recordemos que para la época en la que Felipe pues o en el contexto que nos pone Lucas este relato, todavía no existía como tal el Nuevo Testamento. La única Biblia conocida era pues la Biblia judía, lo que era el Antiguo Testamento. Entonces dice que este etíope está leyendo un texto del profeta Isaías. Y entonces Felipe se acerca a él y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y pues a lo que el etíope le responde, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Entonces, en este contexto vemos que la Biblia no es únicamente algo de leer o no se trata de entrar en la ligereza de decir, bueno, vamos a leer la Biblia y vamos a ver qué va saliendo, ¿verdad? Con la mentalidad de como si estuviéramos leyendo una novela o los libros o los textos del colegio, de la universidad o cualquier otro, o un libro de poesías cualquiera o inclusive relatos mitológicos, por ejemplo. Pero vamos a partir de un contexto. Hasta antes del Concilio Vaticano II, que era por los finales de los años 1960, 65, 69, más o menos que se desarrolla el concilio, antes de esa época había pues como una cierta, pues, ¿cómo llamarlo? Una cierta pues oposición hacia el acercamiento de los fieles a la Sagrada Escritura. Era algo como que quedaba muy reservado para el clero y pues como que no había un incentivo propio para acercarnos a la escritura. Pero la reforma de pensamiento evangelizador y demás que desembocó en el concilio, que es algo que también es importante comprender, el Concilio Vaticano II durante esos años no fue que se inventó nada, sino que se consolida y se universaliza una serie de movimientos que se venían desarrollando, pastorales, evangelizadores, en torno a diversas áreas, de manera de que pudiera la iglesia responder a los tiempos actuales y a todos los cambios convulsos que se estaban dando durante esa época. Recordemos, la entrada a los años 60-70 fue una época de muchas revoluciones a nivel social, político y demás. Entonces, toda esa transición en temas como liturgia, como la eclesiología, la presencia de la iglesia en el mundo, ecumenismo, etc. Todas esas mentalidades que se iban actualizando, con confianza decimos, con la luz del Espíritu Santo, terminaron pues desembocando en esta reunión de obispos para que aquí se oficializaran esas transiciones y esos cambios para el mayor acercamiento de la iglesia a sus fieles.
Eso es más que todo, a grosso modo, la razón de ser del Concilio Vaticano II. Y después del Concilio Vaticano II, pues se invita y se impulsa para que los fieles tengan acceso y una mayor motivación al estudio de la Sagrada Escritura. De hecho, es ahí donde se empieza a dar un impulso como tal, empezando por pues, indicar, tal como hizo con la liturgia, que se empezaran a generar textos en lenguaje vernáculo, en los idiomas de cada país. Al principio, en este momento, las Biblias normalmente se encontraban escritas en el latín. Entonces, empieza a hacerse eso y sobre todo también en contra de ciertas mentalidades de la época que decían, por ejemplo, y que inclusive en épocas actuales nuestros adultos mayores a veces escuchamos: si usted lee toda la Biblia se vuelve loco. Si usted llega y lee toda la Biblia, es muy probablemente que se vuelque, porque va a aparecer, y perdonándole la comparación, tanto por los católicos como por los no católicos, no, es que se va a volver protestante porque esos son los que solo pasan con la Biblia para arriba y la Biblia para abajo. Esos prejuicios, unidos a este contexto que explicaba anteriormente de la cierta pues incomodidad, por decirlo de algún modo, del acercamiento de los fieles a la Sagrada Escritura, pues hacía que el laico como tal no se aproximara a los textos sagrados y fuera algo como muy alejado, como muy ajeno. De hecho, recordemos que en la liturgia, ni siquiera antes de la liturgia del concilio, que era, digamos, la liturgia tridentina en latín, pues los textos de la liturgia, los textos bíblicos se leían en voz alta porque eran en latín, entonces nadie los iba a entender. Pero toda esa reforma del concilio impulsa un acercamiento de los fieles a la liturgia, perdón, a la Biblia, pues a la Sagrada Escritura. De hecho, la misma Dei Verbum, que es el documento conciliar sobre la revelación divina, que es donde encontramos principalmente muchos elementos en torno a la relación de los fieles y la Iglesia con la Sagrada Escritura, como uno de los elementos que nos permiten ese encuentro con Dios, invita e impulsa a que se estén desarrollando, a que los fieles tengan un acceso más fácil a la Sagrada Escritura y que se dé para para todas las edades, pero sobre todo con un elemento muy importante: para que las personas se acerquen a la Escritura, para que nosotros como el etíope busquemos un acercamiento a los textos sagrados, tiene que haber alguien que nos lo explique. Y es lo que dice el Dei Verbum: es la supervisión de la Iglesia, es el llamado de la Iglesia a buscar traducciones exactas y adaptadas en diversas lenguas, sobre todo partiendo de los textos originales. ¿Y a qué viene esta parte de los textos originales? Con un ejemplo muy claro. Si nosotros leemos el texto de Lucas en el tema de la Anunciación, en Biblias no católicas principalmente, o en algunas ecuménicas que se supone que son para todo el pueblo de Dios, tanto católicos como no católicos, vemos que el saludo del ángel dice que cuando se acerca a María le dice: alégrate favorecida o muy favorecida. Cuando nos vamos a los textos normalmente católicos, el saludo de la Virgen es: alégrate llena de gracia. ¿Y por qué se llena de gracia? Porque viene de una palabra en griego, por eso habla mucho del texto de los textos originales. O sea, recordemos que la Biblia fue escrita, decíamos en otro tema, en hebreo, en griego, y bueno, pues después hay traducciones al latín, pero principalmente en hebreo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Y dice que en el Nuevo Testamento hay una palabra en ese texto que dice que charitomene o que caritomene. Cari viene de gracia. Entonces pues decimos la llena de gracia. Pero la particularidad de esa frase es alguien que ha estado lleno de gracia desde antes, durante y después. O sea que toda su vida, desde el momento de su concepción, ha estado lleno de gracia. Y esto pues evidentemente se refiere a María, que tuvo que ser preservada del pecado original por la gracia de Dios para poder dar a luz a el Dios encarnado, a Cristo. Pero bueno, eso después lo valoraremos en otro tema, en torno al tema de las traducciones. Pero vean, por eso la importancia de textos que sean avalados y muy cercanos a los originales. ¿Por qué? Para que no entren
en nuestro estudio pues errores doctrinales o posturas tal vez inclusive hasta heréticas en torno al tema de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, si leemos el texto de la Última Cena, donde Jesús toma el pan y toma el vino, dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero por ejemplo, si nos vamos a un texto como por ejemplo la Biblia de los Testigos de Jehová o la Biblia del Nuevo Mundo, que es ¿cómo se llama esa edición? Ahí podemos ver que hay una distorsión muy fuerte porque dice que en ese relato, la Última Cena, dice Jesús, o ponen en labios de Jesús, esto representa mi cuerpo, esto representa mi sangre. Claramente es una herejía ante el tema de la Eucaristía, porque Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Entonces, es la Iglesia la que se encarga de generar las traducciones que permitan al católico poder leer el texto sin que esto genere confusiones y conflictos con lo que la Iglesia enseña. Por eso también hay que tener mucho cuidado del texto bíblico que elijamos o del tipo de Biblia que elijamos para hacer nuestros estudios. Hay que estar claramente determinado. Entonces, ya partiendo de todo este movimiento, el Vaticano II se vuelve de vital importancia que es que el cristiano, que el católico se acerque a la Sagrada Escritura. Pero hay que entender nuevamente esto. La Biblia se lee dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de dentro de la iglesia, no nos referimos específicamente a dentro de la estructura o dentro del templo como tal, sino a la luz y a la guía de la enseñanza de la Iglesia Católica. Porque, como dice el Dei Verbum en el numeral 23, la Iglesia como esposa del Verbo encarnado, instruido por el Espíritu Santo, se esfuerza en acercarse día a día a la profunda inteligencia de la Sagrada Escritura, para alimentar sin desfallecer a sus hijos con las divinas enseñanzas. La Iglesia busca que cuando invita al cristiano, al laico, a que se acerque a la Escritura, es para que encuentre verdaderamente ahí el mensaje del Evangelio que se refleja. Y por tanto, así puede alimentar su espíritu con ese mensaje que llena de alegría y positivismo. Y sobre todo, y que invita a la conversión y, en fin, todos los aspectos propios de la vida cristiana católica. Entonces, eso es lo que quiere decir. O sea, la iglesia es la que guía el estudio de la palabra porque es justamente la iglesia la que la entiende mejor que nadie por la luz del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde debemos decir, repito la frase, es en la iglesia, dentro de la iglesia, en donde se lee la Biblia. Entonces, bien, partiendo de que es importante leer la Biblia, también hay que entender el proceso en el que fue escrita, que ya lo hemos visto en otros temas, principalmente en el tema de géneros literarios. La Biblia, su proceso de conformación fue de aproximadamente 1200 años. Entre el año 1200 a.C. y el último libro del Antiguo Testamento, que es Sabiduría, se va escribiendo como alrededor del año 50 a.C. y después brincamos al año 50 después de Cristo, más o menos, donde empiezan a aparecer las primeras cartas paulinas, hasta el año 90-100 después de Cristo, donde aparece el último libro, que es el del Apocalipsis. Entonces, vean la cantidad de tiempo en la que se desarrolla toda una experiencia de fe que se lleva al texto sagrado. Entonces, es necesario entender que ante eso hay costumbres diferentes, situaciones sociopolíticas diferentes, hay diversos destinatarios, diversas problemáticas, diversas circunstancias, por ejemplo, a nivel de gobierno, que si estaban bajo la subyugación de Babilonia, que si estaban luchando por la tierra prometida, que si estaban volviendo de Babilonia, que si estaban en la toma romana, etc. Entonces, hay que ponerse en el contexto del hagiógrafo, el escritor sagrado. Entonces, ahí es donde entra el tema de la interpretación. No podemos tomar la Biblia e intentar buscar una explicación o una respuesta a un tema sin entender todo lo que conlleva a su alrededor. Es la famosa frase que también hemos dicho, todo texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto.
Entonces, partiendo de esto y ante la necesidad y sobre todo el valor e importancia de poder desarrollar una buena traducción de la Biblia, la Iglesia se ha encargado de desarrollar una serie de situaciones, digámosle, de prácticas, de disciplinas que permitan un mejor conocimiento del texto sagrado. Y ahí es donde surgen, por ejemplo, una de las más conocidas, que es justamente la exégesis. La palabra exégesis viene justamente de interpretar. El exégeta lo que hace es, a través de algunos métodos o diversas técnicas, pues buscar explicar el verdadero sentido de la palabra y de esa manera convertirlo y hacer guías que nos permitan a nosotros poder también interpretar el texto tanto desde su contexto histórico, para que desde ese contexto histórico podamos nosotros también darle luz a nuestra vida en ese texto en particular. Entonces, ahí es muy importante tomarlo en consideración. Es claro que, por ejemplo, nosotros cuando abrimos una Biblia católica vamos a encontrar una serie de comentarios, una serie de guías de estudio, vamos a encontrar textos paralelos y demás. ¿Por qué? Para poder justamente encontrar y descubrir el contexto o partir de un contexto histórico para buscar justamente la lectura espiritual. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos métodos o técnicas que utiliza el exégeta para interpretar la escritura? Podemos hablar de la crítica textual, o sea, él agarra el texto que está traduciendo o el texto traducido y lo intenta pues llevar bajo línea textual hasta el texto original en el idioma en que fue escrito, de manera de que podamos encontrar esos detalles o cosas que puedan darle una validez a la explicación que tiene la cita bíblica. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, toda la dialéctica de ese famoso discurso eucarístico, podemos darnos cuenta que el principal elemento que hace que la gente se escandalice es porque en el texto griego dice que la palabra a la que se hace alusión con el tema comer mi cuerpo es la palabra trogo, que indica en el contexto original del griego masticar, morder, triturar. O sea, Jesús dice que literalmente tienen que morderlo, triturarlo y comérselo. Por eso se escandalizan. Pero si nosotros leemos el texto en primera instancia, comer como tal vez no diga, puede ser muy simbólico, pero en el contexto en el que fue escrito, podemos ver que literalmente Jesús dice, tienen que comerme. Y ahí le dan ese valor y ahí encontramos esa relación para poder decir que la Eucaristía es verdaderamente un signo de presencia de Cristo, donde lo estamos comiendo literalmente a Él, tal como Él lo indicó en aquella confrontación que tuvo en ese capítulo 6 de San Juan. También tenemos lo que es la crítica literaria. Cuando hablamos de crítica literaria tenemos que hablar de las características del autor, quién era el autor, por ejemplo, David, que fue rey y un gran cantor, a la hora de ver, por ejemplo, el tema de los salmos, ver su forma de escribir, o sea, si era un autor bueno para escribir en prosa, si era tal vez alguien más poético, si era a la vez alguien que tenía más fuerza para la narrativa, o si era un profeta. Entonces las características de la forma en cómo él se expresaba, si él usaba un oráculo, si usaba un signo profético, etc. Entonces, y después los destinatarios de la obra y el género literario, como vimos anteriormente, la forma en cómo él lleva su mensaje. Entonces esa es la crítica literaria, partiendo de esas características de aquel que escribe y hacia dónde va el texto. Por ejemplo, también las cartas de Pablo. Recordemos que aún hay una discrepancia, por ejemplo, si la carta a los hebreos es carta y si es de San Pablo. ¿Por qué? Porque la forma de escritura es muy diferente a los otros textos que él fue desarrollando. Entonces, esa es la crítica literaria. O sea, cómo, según las características del autor del texto y según las características del escrito como tal, puede terminar ese mensaje y en ese momento. Después estamos generando lo que es la crítica histórica, que es la evaluación del texto como un documento dentro de un contexto histórico específico. Entonces, a través de ese texto ve las características que tenía y la mentalidad que tenía el pueblo, si estaban bajo el dominio de X o Y imperio, si estaban en ese momento peregrinando o si ya estaban asentados en alguna región, si había momentos de persecución, si había momentos de
de tal vez de liberación, etcétera. Esas situaciones históricas, esos contextos históricos nos pueden también ayudar a entender pues la razón y el sentido del texto sagrado para después poder hacer la actualización a nuestros tiempos. Por ejemplo, si leemos el Apocalipsis dentro de todo su simbolismo y demás, también es claro que está dándose en un momento de muy fuerte persecución para el pueblo cristiano. Entonces, el Apocalipsis se convierte en una especie de texto de esperanza. Pero eso solo lo vamos a poder entender si nos damos cuenta y si nos damos a la tarea de ver la situación que estaba viviendo en ese momento el pueblo de Israel, el pueblo cristiano, empezando por el mismo autor, que es San Juan, que en ese momento estaba pues prácticamente pues exiliado en una isla como tal. Entonces, ese es otro de los elementos. Otro de los apoyos o de los métodos es justamente el apoyo científico. ¿Qué significa eso? A través de otras ramas como lo son la arqueología, la gramática, la lingüística, la sociología, pues ciencias comunes y muy cotidianas en nuestras épocas, poder también valorar ciertos elementos que dan veracidad y significancia a la Biblia, al texto como tal, al texto específico, que nos permitan pues intentar contextualizar el mundo en el que se desarrolló el texto, el mundo en el que se escribió una parte del libro o libros completos. Porque también recordemos, hay libros como los del profeta Isaías que fueron escritos en 3 etapas diferentes. Entonces entender según la forma y en función de ciertos elementos afines o ciertas ciencias afines, poder ver el significado del texto sagrado. Y evidentemente lo que es la exégesis en general, que es tomar un texto y reitero, no quedarse con las 2 o 3 líneas como tal, sino pues valorar todo el contexto, todos los textos anteriores, los textos posteriores y los elementos que anteriormente enumeramos para de esa manera poder darle una significancia al texto sagrado. Ok, por ahí hacemos una pequeña pausa, esperemos que todo vaya quedando pues claro. Ahora, ¿cuál es el riesgo de ver el texto bíblico de esta manera? O lo que tenemos que, o el punto de equilibrio al que tenemos que llegar. Claramente, si yo les hablo de contextos históricos, contextos literarios, que valoremos con otras ciencias, que la exégesis y todo esto. Inclusive la parte textual, leer el texto, ver qué verbos se repiten, qué acciones hay, quiénes son los personajes y demás. Podemos correr el riesgo de agarrarlo y hacerlo como si fuera una comprensión de lectura de los textos que leíamos cuando estábamos en la escuela, en el colegio, o si estuviéramos en un estudio académico como en la universidad. Es necesario también hacer ese equilibrio, porque independientemente de la forma y el método, que debe ser muy bien cuidado para de esa manera poder entender verdaderamente y sacar el máximo provecho espiritual de la cita, acabo de decir la frase importante: la lectura nunca puede dejar de ser espiritual. La Biblia es un libro que busca alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida de fe. Y por consecuente es de vital importancia y es casi que completamente necesario, es el requisito 0, o sea que es el requisito que no se puede obviar. Siempre que nos acerquemos a un texto bíblico, es necesario que iniciemos con una oración. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengamos que utilizar algunas técnicas y algunos mecanismos que pudiéramos decir son mecanismos pues muy académicos, la Biblia no podemos leerla fuera de un contexto espiritual y a la luz del Espíritu Santo, pues como dice el Dei Verbum en el numeral número 12, la Biblia tiene que leerse en el espíritu con el que fue escrita, y justamente lo vimos en el tema de lo que es la revelación y todo esto. El tema es el Espíritu Santo el que guía al geógrafo, es el Espíritu Santo el que conduce la elaboración del texto. Entonces, el Espíritu Santo se convierte como en ese traductor que permite que esa inspiración y esa revelación pueda tener un sentido para nosotros desde un plano de vista de santidad, de conversión, de vida de fe. Entonces, no podemos empezar a leer, repito, un texto bíblico sin antes pedir el auxilio del Espíritu Santo
para que sea Él el que tome nuestra mente, nuestro corazón y con sus dones de ciencia e inteligencia nos permita poder profundizar. Y bueno, por supuesto, Él, tal vez no, completamente seguro, también el don de la piedad, porque al final del camino es acercarnos a un texto que nos acerca a Dios. Es el respeto que debemos darle a los dones, a las cosas sagradas. Y justamente la Biblia es de origen divino. Y la inspiración del Espíritu Santo es la que permite que nos podamos acercar a ella y sobre todo entenderla a la luz de la Escritura en sí misma, la tradición viva, tradición con T mayúscula, es decir, las enseñanzas de Cristo que después se encargan de ir pues multiplicando los apóstoles y sobre todo su analogía con la fe, porque eso es una cosa muy delicada. No puedo leer un texto bíblico y que la enseñanza o lo que me deje ese texto bíblico sea completamente contrario a las enseñanzas de la iglesia o al mensaje evangélico. Entonces, ahí es donde volvemos al tema de que cuando leemos la Biblia, tiene que ser dentro de la iglesia, en el contexto de la enseñanza de la iglesia. ¿Y por qué hay que tener ese cuidado? Porque verdaderamente este legado que hemos recibido de la iglesia no nace como un texto escrito, nace de una enseñanza oral que después se plasma y se transcribe. Pero como dice el apóstol San Juan, y lo dice Cristo más bien en el relato de San Juan, dice Jesús, hay muchas cosas que quisiera decirles, pero no voy a poder decirlas en este momento. Y como decía al final también este mismo evangelio, hizo Jesús muchas otras cosas en frente de sus discípulos y de sus apóstoles que si tomáramos nota de ella no alcanzarían los libros para poder escribirlas. Entonces, unido a la lectura bíblica, al texto, pues tiene que entrar la tradición para una mejor comprensión del texto. Entonces, por ahí es necesario siempre el auxilio del Espíritu Santo y el auxilio de la iglesia. Ok, para finalizar este tema, para ir cerrando, también es importante que nos acerquemos a la Biblia con una actitud abierta y alejada de cualquier prejuicio o de cualquier idea preconcebida, que tal vez es la parte más difícil. Empezando de lo más básico, que es simplemente, tal vez no una idea contraria o errónea, pero por lo menos, o sino acercarnos a un texto pensando que conocemos lo que dice ahí, porque lo hemos escuchado cualquier cantidad de veces, porque me ha tocado hacer una predicación sobre ese texto, porque siempre es la única misa que voy al año, entonces siempre soy que leo. O sea, qué complicado es cuando nosotros queremos acercarnos a un texto pensando que ya no lo sabemos. ¿Por qué? Porque bloqueamos la acción del Espíritu Santo, lo que quiera decirnos. Entonces, es importante también cuando yo me acerco a la Biblia, también pues es cierto, tener reconocimientos, he escuchado tal vez buenísimas homilías en función de un texto, pero también tener esa apertura para que el Señor me sorprenda a través del Espíritu. Pero para que el Señor me sorprenda a través del Espíritu, también es importante alejar de mi lectura algunas formas de acercarnos a la Biblia que distorsionan el mensaje. Y por ejemplo, estamos hablando de la forma fundamentalista. ¿Qué es una lectura fundamentalista en la Biblia? Es la lectura en la que me acerco a la Biblia y no discrimino género literario, no discrimino contexto histórico, no discrimino nada, sino que simplemente llego y lo que me dice solo entendí. Entonces, si leo de matanzas, están bien las matanzas, si leo de apedrear gente, tengo que apedrear a la gente, etcétera, etcétera. Es una lectura llana del texto. Como explicábamos en todo el contexto anterior y en temas anteriores, la Biblia tiene variables propias del contexto de la época, del contexto del autor, la capacidad del autor, el género literario que utiliza. Entonces, yo no puedo ir al texto bíblico y pensar que lo primero que se viene a mi mente es la inspiración bíblica, porque justamente más bien por ese tipo de cosas es donde más bien se han dado separaciones a nivel de iglesia, porque es alejarme de esa guía que me da la iglesia, por ejemplo, en los comentarios que tiene el texto y empezar a disparar una serie de ideas que inclusive pueden ser completamente contradictorias al mensaje general de la Biblia.
Y es lo que pasa, y ahí con el perdón y con todo el cariño, ¿qué le pasa a nuestros hermanos no católicos cuando leen la Biblia? ¿Por qué? Porque si usted ve una Biblia de un hermano no católico, no tiene ni un solo comentario. Entonces, ¿a qué abre puerta? A que usted lo que lee y lo que crea en lo que a Biblia se refiere, es lo que el Señor le reveló. Y reitero, no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay que entender todo el contexto del relato que estamos leyendo, o de la cita que estamos leyendo, o del salmo que estamos leyendo. Entonces, la primera de las lecturas que distorsionan mi comprensión de la Biblia, la lectura fundamentalista. La segunda es la lectura ideologizada. ¿Qué significa esto? Cuando yo quiero tomar la Biblia para buscar una cita bíblica que argumente o que me dé la razón ante una situación, o por ejemplo que justifique una manera de pensar, la esencia de un partido político o una ideología en general. O sea, cuando yo busco la Biblia para justificarme, esto es una lectura ideologizada, o sea, una lectura en la que yo no voy a buscar algo, sino que quiero servirme del texto para justificar mi manera de ver las cosas. Entonces, por ejemplo, pensar en que hay gente de primera o segunda categoría, si yo leo, por ejemplo, el texto de que había esclavitud y demás, inclusive mucha gente ha hablado de una raza aria en momentos históricos anteriores justificando su Biblia, o gente como el Ku Klux Klan que en este caso pues abusa sobre la comunidad negra, igual han parado en la Biblia. Entonces imagínense las contradicciones. Esto es una lectura ideologizada de la Biblia. Tercera, esta es muy normal y muy común, la lectura intimista o sentimental. ¿Qué quiere decir esto? Es que a mí la Biblia me dice esto. Yo siento que la Biblia me dice esto. O sea, claramente la Biblia y la palabra de Dios te quiere hablar a ti en muchos aspectos de tu vida, y es la respuesta a muchos aspectos específicos de tu vida. Pero también es una palabra que te quiere guiar a la vivencia comunitaria de la fe. Y viene, por ejemplo, tal vez la forma más normal en la que a veces nosotros pues buscamos o en la que se refleja esta forma de lectura intimista o sentimentalista, que es la famosa, decía, en este momento se me olvida el nombre del sacerdote, bueno, de hecho es un monseñor honorario, un amigo del Papa Francisco, se da lo que se llama la bibliomagia. ¿A qué se refiere él? O sea, bueno, sabemos lo que es la cartomagia o lectura de cartas o la lectura de mano. ¿A qué se refería él con ese término de la bibliomagia? La bibliomagia es cuando una persona llega, toma el texto bíblico y dice, bueno, Señor, háblame a ver qué me tienes que decir hoy. Pa. Y señala, y el texto que sale es. No vaya a ser que te pase la de una persona que tenía un momento de dudas y dice que abre el texto bíblico y encuentra donde dice Judas. Y fue y se ahorcó en un momento de problemas. Esta persona llega y abre el texto así, Señor, dame la respuesta. Y en este momento, y salió y se ahorcó. Y dice, no, esto no puede ser. Cierra y dice, vuelve a abrir y dice, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Eso es una lectura. Y esto es un pecado muy grave, porque así como la cartomancia, la lectura de mano, la lectura de cartas y demás, esto es querer utilizar algo tan sagrado como la Biblia para encontrar respuestas a mi antojo. Y esto es muy peligroso también. O querer pues tentar al Señor a que Él me responda ya algo que estoy viviendo en este momento. Y eso no es así. El Señor te contestará en el momento oportuno. Y es nuestro deber acercarnos a la Biblia, no para buscar una respuesta o no para buscar lo que yo quiero saber o lo que yo quiero escuchar, sino para buscar lo que Dios me quiere decir y en lo que Dios me quiere guiar. Y a veces también está el silencio de Dios, que no es un silencio de indiferencia, es un silencio de preparación. Porque a veces hace falta un poquito de silencio para yo también calmarme y poder escuchar mejor. Entonces, tengamos mucho cuidado con esta lectura intimista, sentimentalista, y sobre todo tengamos cuidado con eso de estar buscando textos al azar.
No vaya a ser que nos llevemos un susto y a la vez estamos pecando gravemente contra la palabra de Dios. La cuarta forma o forma de leer la Biblia que distorsiona ese estudio y esa apertura al mensaje que Dios me quiere dar es justamente la moralizante o condenatoria. ¿A qué se refiere esto? La Biblia no nace, como tampoco vino Cristo a condenar a nadie. Recordemos el texto de la mujer, que es un texto que también utilizo mucho, pero es tal vez el ejemplo más claro, de la mujer que iban a apedrear, que dice Jesús, ¿dónde están los que te acusan, mujer? ¿Hay alguno? No, Señor, no hay ninguno. Pues yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Entonces, obviamente esa es la esencia. La esencia de Cristo dice el apóstol San Pablo, el deseo de Dios es que todo hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Y es claro que a pesar de que ahí está la realidad del pecado y todo en nuestra vida, no nos da ningún derecho tomar la palabra de Dios y empezar a señalar a todo el mundo y decirle, te vas a condenar porque la Biblia dice que no hagas esto. Y el ejemplo más claro, ¿cuál es? Justamente cuando nos queremos referir a una persona homosexual y tomamos el texto bíblico y decimos, bien, es que lo dice San Pablo, que no entrarán al cielo, a la tierra, los fornicadores, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los afeminados, y ni esto. Ok. El texto en primer lugar hay que leer dentro del contexto. Y es claro que, y porque la iglesia lo dice, tampoco voy a decir algo que esté en contra de la iglesia, la relación homosexual, o sea, la relación entre dos hombres y entre dos mujeres, es un pecado. Como es un pecado la fornicación, como es un pecado la infidelidad, como es un pecado el robo. Todos esos son pecados. Lo que pasa es que solo el de los homosexuales agarramos la Biblia para andar señalando. O sea, es claro lo que es pecado y lo que es no. Pero al final la invitación de Cristo no es mandar a nadie al infierno. Es todo lo contrario, es cambiar nuestra historia de vida, cambiar esas cosas que nos alejan de Dios y acercarnos a su amor y vivir según nuestra condición. Por ejemplo, ¿cuál es la invitación a una persona homosexual? Y pues vivir la castidad. Por ejemplo. Pero es ese cambio de chip, o sea, la Biblia no nos faculta ninguna condenar, porque ni siquiera Jesús condenó. Pero sí, evidentemente, Él como guía de vida nos dice qué es lo bueno y lo malo, pero no es un arma. Eso, estar agarrando la Biblia y señalando, cuidado hermano, es algo muy peligroso y no es conveniente. Entonces, esas son las 4 formas o 4 tipos de lecturas que distorsionan mi comprensión y el mensaje que Dios quiere darme a través de su palabra. La fundamentalista, la ideologizada, la intimista o sentimentalista y la moralizante o condenatoria. A manera de cierre, entonces, leer la Biblia en cristiano es buscar descubrir la historia de amor que Dios tiene para nosotros. Es decir, la Biblia es un mensaje religioso y sin temor a esa palabra. Religioso es estas cuestiones o estas situaciones que nos reúnen, que nos vinculan a Dios. Y es un mensaje de fe. Dios ha querido, como dice el apóstol San Pablo, pues al fin, en la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer, para que todo el que lo siguiera y el que lo escuchara tuviera vida y vida en abundancia. Y también, como decía San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que muriera por nosotros y todo el que creyera en Él pues tuviera vida eterna. Entonces, esa es la esencia de la Escritura, ese mensaje de amor, ese evangelio que más que una serie de palabras es una persona. Cristo es el evangelio de Dios, Él es el que da la esperanza, el que da la salvación. Y pues ahí es donde nosotros estamos llamados a pues seguir y entender esa palabra, ese mensaje y esa historia de amor. Entonces, esa es la premisa básica para entender la Escritura. Yo no puedo leer el Antiguo Testamento sin antes comprender la esencia que está en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo. Todo lo que leemos de los profetas, de la elección del pueblo de Israel y todo lo demás, está enfocado en la entrega de Cristo. Todo converge hacia ahí. Y entonces el Nuevo Testamento es el que le da completa claridad al Antiguo Testamento. Eso es leer la Biblia en cristiano. Eso es leer la Biblia en católico.
entender que todo texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto, y también que el mensaje que Dios me da es un mensaje de amor y de conversión, pero es primero una conversión para mí, y yo con mi testimonio, con mi vida de fe, con mi vida en este caso de discípulo, poder convertir al hermano. Bueno, esto sería por hoy el tema. Esperamos a partir de este mes de septiembre pues tirar 1 o 2 temas semanales. Después vamos a crear una lista con los temas anteriores, por si gustas pues en este caso seguirlos desde el principio. Vamos a dejar la lista de reproducción en la descripción del video, y pues poco a poco ir generando más contenidos para acercarnos a la palabra de Dios. Y también pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como también tenemos YouTube, Instagram y Twitter, para que podamos seguir repartiendo y pues distribuyendo el mensaje de amor del Señor. Buenas noches y seamos sal y luz.